Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico una vez más. Por favor, abra su Biblia allí en Romanos 6 y vamos a estar avanzando desde versículo 17. En estos días estamos considerando la santificación por la fe, una doctrina muy importante que se desarrolla en un capítulo poco leído y poco enseñado, Romanos capítulo 6. Además, no es fácil de interpretar y aplicar a la vida, así que antes de avanzar vamos a orar a Dios. Dios y Padre, qué bien que nos hace la doctrina bíblica cristiana, esta carta a los romanos. Gracias por la salvación en Cristo Jesús y gracias también por la santificación en Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo, como más adelante en el capítulo 8 vamos a ver. Ahora, Dios, te pedimos que nos ilumines en esta doctrina, que podamos aplicarla a nuestros corazones y a nuestras decisiones. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos, allí en Romanos 6:17 estoy leyendo y dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mis queridos, estos versículos 17 y 18 son, a mi juicio, dos de los versículos más impactantes en la Biblia, y a la vez expresan muy claramente lo que significa ser cristiano. Estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo al decir que en la actualidad hay muchas personas que solo son cristianos de nombre. Dicen ser cristianos y como se bautizaron en agua o se afiliaron a una iglesia, se consideran cristianos. Pero estos dos versículos, 17 y 18, creo que dejan bien en claro qué significa ser un hijo de Dios. Pablo nos estuvo dando algunos principios en el versículo 16. Tenemos esa declaración tan importante allí en el versículo 16 que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo que dice Pablo aquí es que hay dos poderes deseando poseer nuestras vidas. Hay solo dos, no uno ni tres. Y estos dos poderes se oponen el uno al otro, y es prácticamente imposible que alguien esté bajo el dominio de ambos a la vez. Así que la cuestión al final es que todos proclamamos de quién somos esclavos por la manera en que nos comportamos, por la manera en que vivimos. Después de todo, el dueño del esclavo tiene todo el derecho de exigirle cierto estilo de vida. Ese esclavo le pertenece, él lo compró, lo pagó, él es el dueño. Así que el esclavo tiene el deber de hacer todo lo que su dueño le diga. Ahora bien, Pablo simplemente estaba diciendo: fíjense en la conducta del hombre y se darán cuenta quién es su amo. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? A primera vista puede parecer que aquí en el versículo 17, y esto es una observación muy interesante, fíjese, parecería a primera vista que Pablo le está agradeciendo a Dios que estas personas son siervos del pecado. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Pero Pablo no agradece a Dios que ellos eran siervos del pecado. No, lo que está diciendo es: agradezco a Dios que ustedes, que en otro tiempo eran esclavos del pecado, ya no lo son, sino que ahora han obedecido de corazón a la forma de doctrina que se os presentó. Gracias a Dios, dice Pablo, que están en una situación absolutamente nueva. Y es importante que observe eso, mi amigo, porque después de todo,
Nuestro comportamiento determina a quién pertenecemos. Yo puedo decirle que soy un creyente, pero si mi conducta no lo demuestra, usted tiene todo el derecho del mundo de dudar que yo sea creyente. Así que este versículo es muy importante. Ahora, hay un par de cosas en este versículo 17 por las cuales el creyente ha pasado un cambio completo, una metamorfosis, un nuevo nacimiento. El Señor Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Romanos 6:17 se sugiere un nuevo nacimiento, es decir, un cambio completo en el pecador arrepentido. El versículo 17 dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, pero habéis obedecido a la doctrina. Fíjese el cambio allí, erais, y luego habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y Pablo sugiere aquí que algo nos sucedió antes de que pasáramos a ser hijos de Dios. En una oportunidad éramos esclavos del pecado, pero ahora obedecemos a la verdad. En el capítulo 5 y versículo 12 de Romanos, quedó bien en claro que no nacimos creyentes, pues dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mi amigo, ningún bebé nace en este mundo como cristiano, es decir, como creyente. Para poder ser un creyente, es absolutamente necesario pasar por un proceso de cambio. ¿Y qué cambio tan drástico que es? Pablo le dijo a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 5, le dijo así, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi amigo, hubo un gran cambio allí, ¿no? Fíjese, es un cambio que afecta al corazón, a las emociones. Pablo dijo, habéis obedecido de corazón. Y eso no indica que hubo una apelación a las emociones, ¿eh? En otras palabras, ese cambio ha afectado a la mente y ha afectado al corazón, ha afectado incluso a la voluntad. A veces encontramos un estilo de predicar que hace énfasis en una cosa e ignora otra. Por ejemplo, están esos predicadores que son intelectuales y cuando uno los escucha predicar, su sermón apela al intelecto, a la mente, y hay muchos que lo disfrutan. Pero solo apelan al intelecto, al entendimiento. Por otro lado, tenemos predicaciones que solo apelan a las emociones. Esos sermones no tienen mucho contenido, no están bien preparados, no hay mucho por escuchar, pero están cargados de emociones. Uno lo encuentra no solo en los sermones, sino en la música también. Es algo muy popular en la actualidad. Se trata de una apelación a las emociones. Conmueve a una persona, pero me parece que nada más. Mis amigos, creo que tenemos que ser cuidadosos y tiene que haber un balance en esto, un equilibrio. Creo que aquí en Romanos 6 nos encontramos con apelaciones tanto a las emociones como también al entendimiento y a la voluntad. De manera que la predicación que apela a las tres cosas es la que creo que va a traer un cambio en la vida del creyente y en la vida de las personas. Pues toda persona tiene que cambiar. El mensaje debería ir al intelecto, a las emociones y a la voluntad. Creo que involucra también un cambio completo de dueño. El pecado lo controlaba antes de ser salvo. El pecado era su dueño, pero usted pasó por una transformación, porque leemos en el versículo 17, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Y ahora la persona, el creyente, tiene un nuevo dueño. Antes era esclavo del pecado, pero eso ya no es así. Ahora es esclavo del Señor Jesucristo. Ahora bien, me imagino que puede haber muy buenas personas escuchándome en este momento que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Tal vez usted diga, yo no soy una persona inmoral, no soy esclavo de la inmoralidad, y no soy un idólatra, no soy un ladrón, no soy un alcohólico, no soy drogadicto, llevo una vida más o menos respetable, soy un buen individuo que acude a una iglesia. Bueno, mi amigo, puede que todo eso sea verdad, pero es muy posible que usted sea aún un esclavo de placeres.
que viva por o para el placer. Hay algunas personas que son muy morales, pero no se han entregado a Cristo y son esclavos de los placeres. Otros son esclavos de costumbres o hábitos. Forman muchos hábitos que sus amigos tienen y se hacen esclavos de esos hábitos. Otras personas se hacen esclavos de un estrato social que alcanzan y todo lo que hacen tiene que ser acorde al nivel de esa sociedad. Mi amigo, si usted no ha nacido de nuevo, doctrinalmente Dios dice que es un esclavo, un esclavo. Mire, puede que sea una persona que no sea violenta, que no tenga nada abiertamente reprobable en él, pero la prueba de la esclavitud es que no permiten que Dios controle sus vidas. No son esclavos del Señor Jesucristo, no han cedido totalmente a la verdad de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, esto es muy importante, por eso fíjese bien en el versículo que dice, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa forma de doctrina es el mensaje que usó Pablo y es el mensaje del Evangelio que presentamos día a día en nuestro programa radial. Ahora, mi amigo, en el texto hay una evidencia de que un gran cambio ha ocurrido. ¿Y cuál es esa evidencia? La evidencia está envuelta en esa palabra obediencia, allí en el versículo 17. Erais esclavos del pecado, pero ahora habéis obedecido de corazón. ¿Se da cuenta? La fe genuina en el Señor Jesucristo, al aceptar el Evangelio, siempre va a llevar a la persona a la obediencia. Y fíjese que no dice simplemente que creyeron, sino que creyeron y luego obedecieron. ¿Lo entiende? Hay una forma de creer que obedece. Se trata de la fe salvadora. Creo que alguien puede creer intelectualmente y no obedecer con su corazón y voluntad, y eso no va a salvarlo. Lo que hace a un cristiano es la obediencia. La obediencia es la prueba de que uno es hijo de Dios. Creo que está mal decir que uno es salvo, que es creyente, pero que no obedece la verdad de la palabra de Dios. Creo que uno no puede separar, no puede distanciar la doctrina de la justificación de la doctrina de la santificación. Creo que debe haber un cambio manifiesto en la persona. Uno no puede poner estas dos doctrinas en áreas distintas. Van dentro de una misma persona. Creo que son inseparables, están ligadas, y al estudiar el Nuevo Testamento verá que la fe siempre incluye estos elementos de obediencia juntos. En Efesios capítulo 2, desde versículos 8 al 10, leemos así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo mismo encontramos en Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice que el Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Mi amigo, uno puede decir que tiene la salvación, pero no puede quedarse solo con eso. Si tiene realmente la salvación, Jesucristo murió para salvarle de la paga del pecado, y eso es parte del mensaje, pero no nos podemos quedar ahí. Una persona que dice ser salva y después vive en la misma desobediencia de antes a la palabra de Dios, nos da evidencias o sospechas de que no ha sido verdaderamente salvo. Mis amigos, la fe es obediencia, lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Me preocupan esas personas que dicen ser creyentes y sienten que la obediencia a la palabra de Dios es estrecha y tratan de vivir lo más cerca posible del mundo, de la antigua vida del pecado, y sienten que incluso es vergonzoso que el Evangelio sea tan estricto en sus demandas. Pero mi amigo, eso no es cristianismo.
Y el que se sienta así, creo que necesita nacer de nuevo. ¿Cómo puede alguien mirar a la palabra de Dios y decir que es demasiado estricta, demasiado rígida para ser obedecida? Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Mi amigo, Romanos 6:17 es un gran versículo y nos dice que si realmente somos salvos, tenemos un nuevo dueño y obedecemos de corazón las enseñanzas de la palabra de Dios. No vamos a ser perfectos, pero habrá esa tendencia en nosotros, esa santificación. De esa manera el versículo 18 comienza a cobrar sentido. Dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Incluso creo que ese versículo 18 está muy relacionado con el versículo 11. De hecho, creo que es paralelo. El versículo 11 decía así, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y el versículo 18 dice, libertados del pecado. Ahora le vuelvo a recordar, el versículo 18 no se refiere a la perfección sin pecado. No significa que uno esté libre de todo aspecto del pecado o que no hay más pecado en nosotros, que hemos terminado de una vez y para siempre con el pecado. No, no se refiere a eso para nada. Y no significa que estemos libres de nuestra naturaleza pecaminosa, que hayamos erradicado la naturaleza pecaminosa. No, no significa perfección, no significa erradicación. Y Pablo no está diciendo aquí que somos libres para siempre de la tentación. Yo creo que eso no es lo que el versículo 18 está diciendo. No nos está diciendo que el principio de pecado o naturaleza pecaminosa ha sido erradicada de nuestras vidas. No enseña que ya no podemos ser tentados. Lo que está diciendo es que no estamos más bajo la esclavitud del pecado. El pecado ya no nos gobierna, no reina sobre el creyente, no tiene dominio sobre usted, mi amigo, no se enseñorea de usted. Mi amigo, entienda, estamos diciendo, porque el texto lo dice, que ninguna persona puede creer el Evangelio de Cristo y ser a la vez esclava del pecado. Eso es absolutamente imposible. Mire, encuentro con bastante frecuencia a madres o padres que me dicen, sé que mi hijo o mi hija fue salvo siendo pequeño, pero después que salió de la universidad se fue a vivir en pecado. Hace poco una señora me contó que su hija creyente vivía con su novio. Duermen juntos en el establecimiento académico donde están. Me dijo, señor Strauss, sé que mi hija es salva. Y yo le pregunté, ¿y qué más está haciendo? Bueno, está tomando mucho alcohol. De hecho, me dijo en una de sus cartas que le cuesta dejar el alcohol. Y yo pensé, bueno, es esclava del pecado. El pecado reina sobre ella, la domina. Yo creo que podemos dudar de la salvación de esa chica. Uno no puede tener dos dueños. O es siervo de la justicia o siervo del pecado. Esa persona no puede ser esclava del pecado y haber sido salva del pecado a la vez. Uno no puede creer el Evangelio de Cristo y seguir siendo un esclavo del pecado. Si es nacido de nuevo, no está más bajo el pecado. Pablo dice que somos libres del pecado y pasamos a ser siervos de la justicia. Y eso es una maravillosa verdad. Si usted ha nacido de nuevo, ya no es esclavo del pecado, sino que ahora está sirviendo a Dios y al Señor Jesucristo. Debe estar viviendo en obediencia a su palabra. Y ahora llegamos al versículo 19, que creo que es uno de esos grandes versículos del pasaje. Romanos 6:19 dice así, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En este versículo 19, Pablo le estaba diciendo a los creyentes en Roma, ¿por qué estaba usando esas ilustraciones? Era a causa de su falta de percepción espiritual, como los creyentes en Corinto, y como así también a los que les fue dirigida la epístola a los hebreos.
Algunos de los creyentes en Roma necesitaban ilustraciones de la vida cotidiana a causa del elemento débil de la naturaleza humana. Nuestro Señor empleó el mismo método para enseñar los misterios del reino de los cielos en Mateo 13. Se acomodó a la capacidad de la audiencia. Y Pablo aquí, en Romanos 6, usa una ilustración proveniente de la relación social de las personas en Roma, y la usa para mostrar la relación entre el creyente y Cristo. Es que los siervos, los esclavos, eran algo muy normal en cada hogar en aquel entonces en el Imperio Romano. Y Pablo les estaba diciendo que de la misma manera que el esclavo está obligado a servir a su señor, el creyente debe su obediencia a Cristo. Eso es lo que está diciendo en versículo 19. Lo voy a volver a leer. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Él dijo, antes de ser salvos, eran esclavos del pecado. Ahora dicen ser cristianos, entonces cedan sus miembros como instrumentos de justicia en santidad. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia que no debemos obviar. Hemos sido liberados de la declaración legal del pecado sobre nosotros, y ahora nuestra herencia es una vida de libertad mientras servimos al Señor. Fíjese que Pablo dice que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Mire esas palabras, mi amigo, así y así ahora. Antes era una vida de pecado en pecado, ya que las consecuencias de un pecado son otro pecado, traen otro pecado. Antes era una vida de pecado en pecado, todos fuimos siervos del pecado. Todos presentamos nuestros cuerpos para servir al pecado, y éramos esclavos. Ahora Pablo dice, debemos estar listos para darle todo a Cristo, para que Él pueda utilizar nuestros miembros para servir a la justicia. Mi amigo, entiéndalo, un nuevo amo está a cargo de nuestras vidas. Él es santo y justo, y demanda que nosotros, sus siervos, seamos santos y justos. Mi amigo, esta doctrina es para entender. Hemos sido libertados del pecado, y ahora debemos servir al Señor, servir a la justicia. El Señor debe ser nuestro Señor. Eso debe ser claro en nuestro entendimiento, pero tenemos que creerlo y ponerlo de corazón en la práctica de la vida. Y después debemos, de voluntad propia, como dice en el versículo 19, presentar mis miembros para servir a la justicia. Mi amigo, usted debe tomar decisiones importantes. ¿Ahora es salvo? ¿Ha entendido la doctrina? ¿Se ha entregado de corazón a esta doctrina, dándole gracias a Dios por habernos libertado del pecado? Bueno, ahora dígale a Dios, aquí están mis miembros, Dios, quiero servir a la justicia, quiero servirte a ti. Quiero que tú, de esa manera, produzcas una santificación en mi vida. Sí, mi amigo, dígale a Dios, pero de corazón, he aquí mis manos, he aquí mi boca, mis ojos. Me considero muerto al pecado, ahora me considero vivo para Dios, y Dios, Señor, te entrego mis miembros para servir a la justicia. Esa es la perspectiva y dirección a la cual quiero avanzar en este proceso que se llama bíblicamente, doctrinalmente, la santificación. Gracias a Dios que nos conduce en ese sentido. Y bien, amigos, se nos terminó el tiempo por hoy. Vamos a continuar, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa. Les estaré esperando aquí, en este mismo horario y punto de encuentro. Será hasta entonces, y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor
Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.